Dice la palabra del Señor, mantenga ahí su vista, hermano. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Y vamos a ver que Pablo, como ya decíamos, él está exponiendo a la iglesia cómo ellos deben conducirse, cuál es la actitud que ellos deben tener. Esa actitud es la actitud de Cristo. Él es nuestro máximo ejemplo de humildad, pero también de vida para la gloria de Dios. Y eso lo veíamos en el sermón anterior, que los filipenses estaban teniendo ahí algunas disputas entre ellos y se estaban formando dos grupos. De hecho, lo vamos a ver más adelante en el libro. Dos mujeres prominentes ahí en Filipos, Evodia y Síntique. Y estos dos grupos se estaban pues prácticamente tomando cada uno sus posturas, y esto podría llevarles ¿a qué? A faccionar la congregación. Y esto es importante que lo tengamos en mente, hermanos, porque por eso Pablo va a dar algunas instrucciones en estos versículos. Si bien vimos en el sermón anterior que Pablo está exponiendo cómo fue Cristo, qué hizo Cristo, cómo es que Cristo entregó su vida, se humilló. Y ahora, esto es muy importante, hermanos, porque la humillación de Cristo nos marca muchos contrastes. ¿Y estos contrastes cuáles son? La divinidad y la humanidad. Pero en Cristo ¿son qué? Son uno solo, son reconciliados. Ahora, ellos ya escucharon esta exposición, este canto, este poema acerca de Cristo. Y esto debería ser el motivo suficiente para que ellos cambiaran su actitud. Por eso Pablo les dice, tengan ustedes esta actitud que hubo en Cristo. Ahora, este llamado al cambio de actitud va a venir también acompañado ¿de qué? De una instrucción de cómo deben hacerlo. Quizás si nos dicen, bueno, ten una actitud humilde, pero no nos dicen cómo hacerlo ni en qué áreas hacerlo, pues probablemente nosotros estaríamos asumiendo qué es lo que significa ser humilde. Y vemos que Pablo, en el pasaje anterior que expuso nuestro hermano Richard, Pablo está poniendo a Cristo como el máximo ejemplo de humildad, pero también ¿de qué? De sacrificio, de entrega. Y esto es justo lo que vamos a ver hoy. El sacrificio y la entrega. ¿Y cómo debían ser esos sacrificios en el Antiguo Testamento? Y bueno, también en el Nuevo Testamento, pero específicamente en la ley, ¿cómo se detallan esos sacrificios? Santos, puros, sin mancha. Ahora, Pablo no les está dando 5 consejos para ¿qué? Para que ya no se traten mal, para que ya no haya divisiones, para que... No, él les está dando ¿qué? Doctrina. Y aunque, si bien este pasaje anterior
no está en modo de exposición doctrinal, sí muestra la doctrina de ¿quién? De Cristo, del Hijo de Dios. Y a veces creemos que la doctrina y la práctica están divorciados. Porque creemos que, bueno, sí tienes que tener doctrina, sí tienes que saber, pero también tienes que activarte, ¿no? Andar haciendo cosas, haciendo un montón de actividades en la iglesia, en tu vida. Pero vamos a ver que son uno solo. Lo que tú crees, lo que tú piensas, lo que tú sabes, va a determinar la manera en cómo tú vives. No puedes divorciar la doctrina de la práctica. Son uno solo. Y por eso es tan importante que sepamos qué es lo que sabemos. Que sepamos qué es lo que creemos. Y esto es lo que acaba de hacer Pablo en el versículo, o en los versículos anteriores al pasaje que nos ocupa hoy. Exponer en quién creemos. Mostrarnos cómo Él ha hecho todo para la gloria de Dios, cómo Cristo ha tenido esta actitud para la gloria de Dios. Y Cristo no quedó postrado, sino que Él fue ¿qué? Exaltado. Él fue levantado. Él está vivo. Y también esta vida va a determinar ¿qué? Nuestra esperanza, nuestra fe. Es una fe viva la que tenemos. Por eso Pablo entonces se va a ocupar de dar instrucciones. Y el primer punto de nuestro sermón el día de hoy es, porque Dios te ha salvado, tú debes ocuparte con temor y temblor en esta salvación, o de esta salvación. Y vamos a ver los primeros dos versículos, el versículo 12 y el versículo 13, que dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está diciendo, ustedes son obedientes. Ustedes siempre han obedecido. No solamente cuando yo estoy entre ustedes. Y esto es importante porque cuando nosotros vemos congregaciones que aparentan una buena conducta, una piedad, incluso líderes que aparentan ser santos y piadosos, ¿cuándo? Cuando tienen visitas. Cuando hay gente importante que les visita, y digo importante porque probablemente son hermanos de renombre o personas que vienen a hacer una exposición de la palabra y son gente reconocida. Y ahí es cuando cambia, ¿qué? La actitud, ¿verdad? Y todos amorosos y todos bien organizados, nos llevamos bien. Ahora, ¿cuándo también cambia la actitud? Cuando estamos enfrente a veces del liderazgo, ¿verdad? Pero en nuestras casas probablemente es una realidad muy distinta. Y lo podemos ver en todos los ámbitos. En el ámbito individual. ¿Qué hacemos cuando estamos a solas? ¿Qué hacemos cuando estamos en el trabajo y cuando estamos en casa? ¿Nos comportamos igual? ¿Qué hacemos cuando estamos en la iglesia? Nuestra familia. ¿Cómo es la interacción de nuestra familia? ¿En realidad es como nos comportamos en la congregación? ¿O es que acaso la realidad de nuestra familia es que ni nos hablamos? ¿O por todo peleamos? ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? ¿Y qué está diciendo Pablo? Bueno, ustedes son siempre obedientes. Y no solamente cuando yo los estoy, ¿qué? Viendo. Pero ahora va a venir una exhortación para cuando Pablo no esté. Y de hecho él no está. ¿Dónde está Pablo? En la prisión. Él está escribiendo desde la prisión. Pero él ha estado escuchando que empieza a haber ruiditos.
unos ruidos molestos, zumbidos acerca de los filipenses. Y estos ruidos molestos, bueno, Pablo va a abordarlos. Él quiere callarlos, pero vamos a ver cómo los calla. ¿Cómo calla estos ruidos molestos? Porque los filipenses son reconocidos por su obediencia. ¿Por qué más son reconocidos los filipenses? Por sus dádivas, y eso lo vamos a ver más adelante. También son reconocidos ¿por qué? Por ser firmes o por estar enfocados, como lo veíamos en un sermón anterior. Pero ¿en qué estaba la falla? Como también ya lo veíamos, la unidad se estaba agrietando. Se estaba agrietando este bloque de los filipenses. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿saben qué deben hacer? Ocúpense de su salvación. Ocúpense de la salvación. Ahora, ¿a quién está hablando Pablo en esta carta? A creyentes, a cristianos. No le está hablando a un público en general. Y este es un gran error cuando se interpreta este pasaje, Filipenses 2:12, porque dicen, bueno, ocuparse de su salvación es ¿qué? Hacer obras para ganarse la salvación. O bien creer que todo depende de mi esfuerzo para alcanzar la salvación. Incluso para perseverar en la salvación, aunque yo sepa que yo soy salvo. Creer que solamente depende de mí. Y esto es un gran error porque se está hablando a creyentes. Y Pablo va a matizar un poquito más adelante y eso lo vamos a ver a continuación. ¿A qué se está refiriendo Pablo con ocuparse en la salvación? Ciertamente se está refiriendo a un trabajo. Ciertamente se está refiriendo a un esfuerzo. Y aquí el verbo utilizado es katergazomai o katergazomai. Y vamos a ver que está en una voz media. ¿Qué quiere decir que está en una voz media? Bueno, que ellos tienen que realizar la acción. Ellos son los agentes responsables de llevar a cabo esta ocupación o este trabajo en la salvación, pero también van a ser los receptores de los beneficios de ese trabajo. También ellos están recibiendo un beneficio, una bendición. Y entonces vamos a ver que ellos tienen que ejecutar, efectuar, realizar y obtener ¿qué? Lo que ellos han trabajado. Y quiero que pensemos, hermanos, en una tierra. En una tierra que, bueno, nosotros tenemos semillas, tenemos agua, tenemos sol, tenemos, bueno, una gran extensión de tierra, una buena tierra. ¿Qué necesitamos para que esa tierra nos dé frutos? Trabajarla. Debemos trabajarla. Y pensaba en la semana, bueno, ya tengo las semillas, ya nada más me falta el terreno, ¿verdad? Pero vamos a ver que en la vida cristiana no es así. En la vida cristiana ya se nos han dado todos los elementos. Pablo lo va a decir a continuación. En la vida cristiana ya se nos ha dado la salvación, por eso podemos trabajar en la salvación, no para la salvación. Y esto es un matiz importante. Porque si nosotros ya hemos sido salvos, entonces nosotros somos capaces ¿de qué? De actuar, de trabajar. Y aquí estamos considerando de momento solamente el esfuerzo humano, el esfuerzo del creyente. Y vamos a ver y vamos a considerar también qué es lo que hace Dios en nuestra vida. ¿Hasta qué punto yo tengo que esforzarme? ¿Hasta qué punto Dios me ayuda? Porque esto también es algo muy mal entendido. Pero primero vamos a ver el modo en cómo estos creyentes debían ocuparse en la salvación. Debían de hacerlo con temor y temblor.
Estas dos palabras son sumamente importantes, porque podemos ocuparnos en la salvación con una actitud displicente. Quizás no estemos dando lo mejor de nosotros, o quizás no estemos tomándonos con la seriedad que debemos tomarnos la salvación. Y ahorita vamos a ver a qué nos referimos con la salvación, qué áreas abarca. Pero primero quiero que recordemos dos pasajes. Hebreos 2, 1 al 4, si usted lo tiene ahí, hermano, puede verlo en su Biblia. Pero Hebreos 2, 1, 4 nos va a hablar también de una exhortación a estar alertas, a tomar esta actitud de temor y temblor, a ocuparnos en la salvación. Otro pasaje muy mal entendido. Dice el autor de Hebreos: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El no ocuparse de la salvación tiene efectos negativos. Deslizarse. Ahora, vamos a ver que aquí se marca un sustantivo: diligencia. Y esto va de la mano con la actitud de temor y temblor. Ser diligentes, estar atentos. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos, para que no caigamos, no fallemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu? No sé si lo notaron, hermanos, pero el autor de Hebreos está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Y él pone como ejemplo a hombres que no fueron diligentes en esto que se les había otorgado, que el privilegio de estar en aquellos momentos cuando la ley de Dios fue dada, cuando Dios hizo milagros por medio de sus siervos, cuando hubo reprensión y llamados de atención. ¿Y qué le pasó a mucha de esta gente? Muchos perecieron en el desierto. Algunos otros no entraron a la tierra prometida. Hay repercusiones de no ser diligente en la salvación. Ahora, ¿esto quiere decir que perdemos nuestra salvación? Porque estaba dirigiéndose a creyentes, tanto el apóstol Pablo como el autor de Hebreos. Bueno, esto es más bien una evidencia que aquellos que no se ocupan en la salvación es porque no han sido salvos. Porque ni siquiera tienen lo necesario y lo suficiente para ocuparse en la salvación. Bueno, entonces, ¿por qué está exhortando Pablo a creyentes? Bueno, porque la exhortación es necesaria en la vida de la iglesia. Y solo aquellos que son de la iglesia, del pueblo de Dios, tienen oídos para escuchar. Vamos a ver 2 de Pedro 1:10, dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Procurad hacer firme vuestra vocación. Ustedes han sido llamados por Dios. Procuren estar firmes en ese llamado. Procúrenlo. Ahora vemos palabras que son sinónimos o aunque no sean sinónimos, nos dan la misma idea, el mismo sentido. ¿Qué? Trabajar, ocuparse, ser diligentes, procurar.
Y hermanos, debemos estar atentos cada día de nuestra vida a esta exhortación, porque cada día de nuestra vida estamos batallando con el pecado. Y precisamente la salvación es algo que se está llevando a cabo en nuestra vida. Y no sé si sabían, hermanos, pero va a tener un cumplimiento total cuando seamos llevados por fin con el Señor. Ciertamente Cristo ya nos salvó, pero en el transcurso de que Cristo ha entregado su vida, nosotros vivimos nuestras vidas y llegamos a la eternidad, va a haber muchos que se va a evidenciar que en realidad no eran de Él. Y solamente ¿qué? El que persevere hasta el final es aquel que ha de ser salvo. ¿Persevere en qué? ¿En qué debemos trabajar? ¿En qué debemos ocuparnos? Y aquí es donde vamos a ver a qué se refiere la salvación. La salvación es algo que se nos ha sido entregado ¿por quién? Por Cristo Jesús. Y vamos a ver en Efesios 2, 8 al 10, que no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso ya lo hizo Cristo, eso ya lo ganó Cristo. Que el acceso al Padre, las bendiciones eternas, que ser llamados hijos de Dios, la adopción, todo eso ya lo hizo Cristo. Pero si tú sabes que eso ya lo hizo Cristo y eres negligente con esta salvación, probablemente no estés creyendo lo que Cristo ya hizo por ti. Probablemente no estés valorando el sacrificio que Cristo ha hecho por ti. Por lo tanto, es importante que nosotros nos ocupemos con temor y temblor, con seriedad. Y aquí quiero aplicarlo también al ámbito eclesiástico. Porque ¿cómo estamos haciendo las cosas en el servicio? A veces esto escapa de nuestra mente y a veces ni siquiera en el momento del servicio nos pasa por la mente. Pero ¿cómo estamos haciendo el servicio? ¿Cómo venimos aquí? ¿Con temor y temblor? ¿Con seriedad? Y no solamente cómo venimos aquí, ya lo decía Rodri hace un momento en los cantos. ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Con temor y temblor? ¿Con seriedad? ¿Estamos hablando a otros de Cristo? ¿Nos estamos tomando en serio la comisión que Cristo nos ha dado? Y la salvación vamos a ver que no solamente se refiere a llegar al cielo y bueno, ya me salvé, ¿no? La salvación tiene que ver con toda la manera de vivir. Es una vida completamente nueva. Es una transformación radical del corazón, desde sus cimientos. ¿Cómo vemos? ¿Cómo pensamos? ¿Cómo escuchamos? ¿Cómo sentimos? ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué actitudes tenemos? ¿Cómo procedemos? ¿Qué es lo que hacemos? Esa es la salvación. Un cambio completo del corazón. Y Pablo dice, ocúpense. Porque probablemente esta fisura que está viendo en la iglesia es porque no están ocupados, no se están tomando con seriedad. ¿Qué? La salvación. Lo que Cristo hizo por ustedes. Entonces, hermanos, Pablo dice, ocúpense con temor y temblor. Y vamos al siguiente versículo, Filipenses 2:13. Y a partir de aquí vamos a ver que ese ocuparse de la salvación tiene muchas ramas prácticas para nuestra vida. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.
Ahora, ya vimos que el esfuerzo humano es algo que debemos hacer en la salvación, no para salvación, sino en la salvación. ¿Ok? Ya somos salvos, ya tenemos un nuevo corazón, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos la palabra de Dios, tenemos una comunidad a la cual servir. Entonces, ¿qué nos falta? Accionar, trabajar. Eso es lo que vimos. Pero ahora Pablo va a introducir aquí, ¿qué? El elemento divino. Porque Dios es el que en vosotros produce. Ok, esta es que la razón por la cual ellos pueden ocuparse en su salvación. Ese por qué, esa palabrita nos va a marcar ¿qué? La razón del por qué ellos pueden ocuparse en la salvación. Porque Dios, ¿qué hace? Produce. ¿En quiénes? En vosotros. ¿Y qué es lo que produce Dios? El querer. ¿Y el querer a qué apunta? A los deseos. Cuando somos constituidos unas nuevas criaturas, hijos de Dios, nuestros deseos, nuestra cosmovisión ahora va a cambiar. Y lo que antes considerábamos un manjar, ahora lo vamos a considerar una basura. Y lo que antes detestábamos porque éramos enemigos de Dios, porque antes rechazábamos a Dios, huíamos de Dios, ¿ahora qué? Nos vamos a entregar a Él ¿con qué? Con deleite, con deseo. Porque ahora nuestra vida ha cambiado completamente. Y por eso, hermano, usted puede desear a Dios. Si usted es un hijo de Dios, usted desea a Dios. Usted desea su palabra, usted desea la santidad, usted desea ser como Cristo. ¿Y eso? ¿Quién lo produce? Dios. Pero también produce ¿qué? El hacer. Y vamos a ver que aquí Pablo utiliza 3 palabras con la misma raíz. Una raíz que, en griego se dice ergón, pero esta raíz está apuntando al trabajo, a llevar a cabo una acción. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Bueno, una es ocupaos, que ya la vimos. Trabajen, ¿verdad? Es una exhortación. La otra es produce, es la palabra que está diciendo acerca de Dios, que Dios es el que está trabajando en sus vidas, Él está tomando acción. Y esa palabra tal vez le suene porque es energeo. ¿Le suena? Bueno, podemos ver que es raíz incluso de energía, ¿verdad? ¿Qué necesita un aparato eléctrico para funcionar? Energía. ¿Nosotros podemos echar a andar la licuadora sin energía? Es más, nuestro cuerpo mismo necesita ¿qué? Energía para funcionar, accionar, trabajar. Dios está produciendo en nuestra vida el deseo y la acción. Y esa es la otra palabra, el hacer. También es energeo, es la misma palabra que produce. Porque Dios está trabajando en ti, tú puedes trabajar. Y aquí vemos que entonces depende de quién. De Dios, pero también yo soy responsable. Y este es un gran misterio, hermanos. Algunos dicen, bueno, es que 50% Dios está dándote el deseo, dándote los elementos. Y el 50% ya depende de ti, ¿no? Si quieres ser santo, ¿no? Y aquí hay 2 extremos, el activismo y el quietismo. El activismo, dice, depende totalmente de ti, ¿qué? Que seas santo. Y el quietismo dice, bueno, no hagas nada, Dios lo va a hacer todo. Pero vemos que la realidad en las Escrituras es que la santificación es responsabilidad completamente del hombre, pero es que gracias a Dios completamente también. Y vamos a decir, bueno, ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo que completamente responsabilidad del hombre, pero completamente porque Dios así lo hace?
Y ojo, aquí hagamos un paréntesis. Es la santificación. No estamos hablando de la salvación. La santificación es algo que ocurre después de la salvación, que ocurre una vez que tú eres salvo. La salvación es de Dios únicamente, pero en la santificación somos hechos partícipes de esa responsabilidad. Y eso sí es algo que debemos procurar, ocuparnos. Y hermanos, estas tres palabras, como les decía, vienen de la misma raíz. Trabajo, ergón. Y esto me recordaba una anécdota, y mi papá, bueno, todavía lo hace de repente, pero cuando se va la luz, nos decía de más pequeños, y esto me da mucha risa porque caíamos, nos decía, bueno, pues mientras vean la tele, ¿no? Y ahí va uno y intentaba aprender o picarle ahí a la televisión, hasta que uno razonaba, pues si no hay luz, cuando se iba a la luz, dice, pues mientras vean la tele, ¿no? Y pues era una forma de jugar con nosotros, una forma de hacernos ahí un chascarrillo, una broma. Y a uno que es más grande y bueno, vuelven a ocurrir estas situaciones, pues incluso es un ejercicio de lógica, ¿no? ¿Cómo puede trabajar algo si no tiene la energía para hacerlo? Pero Pablo les está diciendo, Dios es el que les está dando esa energía. Dios es el que le está dando el deseo y le está dando también el esfuerzo. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Esforzarnos, trabajar. Como se le decía una y otra vez a Josué, esforzaos o esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué? Porque tu Dios va contigo. Así nosotros, hermanos, Dios va con nosotros. Entonces, ¿qué? Esfuércense y sean valientes. Trabajen en su salvación. Y la salvación tiene que ver con toda la vida, ya decíamos. ¿Verdad? Ahora, hermanos, vamos a ver que Dios nos hace competentes. Vamos a ver algunos pasajes, se los voy a ir mencionando nada más. Si gustan, en la semana les paso los pasajes, pero Efesios 1:5 dice que Dios, ¿qué? Nos predestinó y nos adoptó como hijos suyos. ¿Quién hizo eso? Dios. Santiago 1:17 al 18 dice que nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nos hizo nacer? Dios. ¿Por qué? Por la palabra de verdad. Cuando se nos fue predicado el evangelio, cuando nosotros creímos en Cristo, Dios nos hizo nacer. Segunda de Corintios 3:5 dice que referente a la palabra de verdad, que nos hizo competentes. Nos predestinó, nos adoptó, nos hizo nacer de nuevo, nos hace competentes. Hebreos 13:20 al 21 dice que nos hace aptos en toda buena obra. Bueno, el autor de Hebreos ahí está rogando, dice, os haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad. Primera de Corintios 12:6 dice que Él nos otorga dones, ¿para qué? Para edificar a la iglesia. Y Él hace todo en todos. ¿Quién? Dios nuevamente. Primera de Corintios 12:6, Romanos 12:3 dice que debemos ser humildes porque nosotros fuimos los que recibimos. Nosotros no alcanzamos nada. Debemos ser humildes, tener esta humildad porque nosotros recibimos un gran favor, una gran bendición. Y lo recibimos de acuerdo a la medida de la fe de cada uno. ¿Sabía usted eso, hermano? Usted recibió de acuerdo a la medida de la fe que Dios quiso, que Dios sabía, que Dios entendía que era lo mejor para su vida. Y esto me recuerda mucho a la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno se le dio 1, a otro 2, a otro ¿cuánto? Hasta 5. De acuerdo a la medida de la fe. ¿Qué más Dios ha hecho por nosotros?
Pues Él nos ha salvado. Él ha enviado a su Hijo, y eso ya lo vimos en el sermón pasado. Entregó la vida de su propio Hijo. ¿No es maravilloso, hermano? ¿No es maravilloso todo lo que Dios hace por nosotros? ¿Podríamos quedarnos quietos ante tales realidades? Creo que no. Ahora, completando algunas ideas, en 1 Timoteo 2:4 dice que Dios quiere, ¿qué? Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué quiere Dios? Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, hermanos, ¿sabía que el ocuparse de la salvación tiene implicaciones no solamente para su vida, sino para la vida de los demás? Y que somos utilizados como un medio, como una herramienta, ¿para qué? Para alcanzar a otros que están perdidos. Y esta es una razón más para que estemos con temor y temblor de ocuparnos de nuestra salvación. Porque cuando lleguemos allá con el Señor, nos va a decir: puse tanta gente a tu alrededor, tuviste interacción con tanta gente. ¿Cuándo les testificaste de Cristo? ¿Cuándo les hablaste del Evangelio? ¿Te comportaste como es digno del Evangelio delante de ellos? ¿O fuiste negligente? Porque yo te di todo. Yo producía en ti el deseo y el hacer. ¿Es tu responsabilidad si no lo hiciste? Sí, es tu responsabilidad si no lo hiciste. Por lo tanto, hermanos, sepamos que las implicaciones de ocuparse en la salvación no solamente nos traen consecuencias a nosotros, le traen consecuencias a los demás, a su familia, a su iglesia, a su sociedad. Por lo tanto, ocúpense con temor y temblor. Y aquí quiero que pensemos en la iglesia, hermanos, porque la iglesia de hoy se ha vuelto muy cómoda. La iglesia de hoy solamente es de servir y de alabar de puertas hacia adentro, de una edificación. Y digo edificación, ¿por qué? Porque ya todo se le llama edificación. Jugar dentro de las instalaciones de la iglesia, ya, esto fue de edificación, me divertí mucho. Me entretuve mucho. Se contaron muchos chistes en el sermón. Ay, la música está bien padre. No, hombre, el solo del guitarrista, híjole. No. Ni en las bandas de los no creyentes, ¿verdad? ¿Cómo nos estamos conduciendo en las congregaciones? ¿Con temor y temblor? ¿Ocupándonos en la salvación? ¿Testificando a otros porque Dios quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad? ¿O estamos siendo negligentes? Y en realidad lo que estamos buscando es nuestra satisfacción, nuestra comodidad. Hacemos todo un número, pero excluimos la palabra de verdad. Pensemos en esto, hermanos. Tenemos todo al alcance de nuestra mano, porque Dios produce el querer y el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Y esto nos lleva a ir concluyendo, hermanos, con 2 puntos conclusivos, que precisamente es el desarrollo de los siguientes versículos. Porque nos aguarda el día de Cristo y la consumación de la salvación debes proceder sin murmuración y contienda ante Él. Y esto es bien importante, hermanos. Filipenses 2:14 dice: hagan todo sin murmuraciones
y contiendas, es un imperativo. Haced. ¿Y qué dice? ¿Algunas cosas? No, dice todo. Todo, la salvación incluye todo, como decíamos. La salvación es una nueva vida. Todo lo que hagamos debemos hacerlo sin murmuraciones y contiendas. Y esto es maravilloso porque Pablo muy probablemente estaba referenciando Deuteronomio 32:5. Porque vamos a ver algunos elementos que están a la inversa en aquel pasaje. Deuteronomio 32:5 dice: la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿De quién está hablando aquí Moisés? ¿De quién está hablando la ley? Porque es un cántico incluso. De los hijos de Israel. De aquellos que se deslizaron, que fueron negligentes, que a pesar de haber sido librados de Egipto, que se quejaron, murmuraron, contendieron. Y hay elementos que quiero que tengamos en cuenta. Uno, que de sus hijos es la mancha, y luego generación torcida y perversa. Y al final vamos a ver un contraste entre estos hombres de Israel y la iglesia. Pero quiero dejarlo desde ahorita, desde su mente, este elemento. Porque el desarrollo de los siguientes versículos de Pablo va a ser una exhortación precisamente ¿a qué? A no hacer lo mismo. Primera de Corintios 10:10 dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Nuevamente una carta de Pablo refiriéndose ¿a qué? Al Antiguo Testamento. A hechos pasados. Romanos 14:1 dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Primera de Timoteo 2:8 dice que debemos orar y adorar, ¿cómo? Sin contienda ni ira. Y vemos aquí una totalidad, ¿verdad? De la murmuración, de las contiendas, que debe ser excluida de la vida del creyente. Pero ¿qué es la murmuración y qué son las contiendas? ¿Recuerdan de un ruidito molesto que les dije que Pablo estaba percibiendo en esta congregación de Filipenses? Bueno, la murmuración precisamente tiene que ver con ese ruido molesto. ¿Cómo murmuramos? Hacemos un ruidito, ¿verdad? Cuando cuchicheamos al oído del otro. ¿Y qué quiere decir la murmuración? Que con nuestros labios estamos profiriendo mal contra otros. Estamos hablando mal de otros. Pero ¿saben a quién es la murmuración? Si estamos en el pueblo de Dios, es a Dios. Murmuramos contra Dios. ¿Qué hizo, por ejemplo, María o Miriam, la hermana de Moisés? Murmuró. ¿Contra quién? Contra su hermano. Pero se le fue contado como murmuración ¿contra quién? Contra el Señor. Porque Dios había enviado a Moisés en una tarea. Dios estaba dándole revelación a Moisés. ¿Para qué? Para guiar al pueblo. Por lo tanto, María o Miriam no estaba murmurando contra la persona en sí, sino ¿contra qué? Contra la causa. Y Pablo está viendo que aquí empieza a haber murmuraciones, ruiditos molestos. ¿Contra qué? Contra la causa. Y cualquier cosa que se hable, hermanos, y que sea de tropiezo para la causa, para la iglesia, para la salvación, para el ser testimonio hacia el mundo, eso es murmuración. Ahora, a veces se toma muy mal este tipo de exhortaciones. Incluso he escuchado acerca de no juzgar. No debes juzgar nada. Pero estamos hablando en ese caso de un
de no juzgar injustamente, de no hacer un juicio que no sea de acuerdo a la palabra de Dios y que sea con una mala intención también. Aquí podemos decir lo mismo. Cuando es una mala intención, cuando eso está estropeando la causa, entonces es murmuración. Y de hecho las murmuraciones, ¿por qué se hacen en bajito? ¿Por qué se hacen en lo oculto? O incluso llegan ya a niveles en los que ya toda la iglesia es parte de la murmuración. ¿Por qué? Porque se sabe que hay algo mal en la actitud, en el estar hablando acerca de otros. Pero hermanos, debemos tomar en cuenta que la murmuración es un acto en contra de Dios y que debemos hacer un justo juicio. Cuando hablamos algo, tiene que ser conforme a la palabra de Dios. Cuando exhortamos, debemos exhortar, ¿cómo? Con amor. Cuando nos damos cuenta de algo que se está haciendo mal, debemos, ¿qué? Procurar el bien del cuerpo y tratarlo con quien se deba tratar. ¿No qué? Haciendo más grande el problema. Ahora, pensemos en la contienda también, porque esa es la otra palabra. La contienda, a veces nosotros pensamos, nos agarramos a golpes. Pero vamos a ver que la contienda, hermanos, tiene que ver con pensar, con una idea acerca de alguien. Y esto de las ideas es bien interesante, porque ¿cuál fue la forma en cómo la serpiente hizo caer a Adán y a Eva? Introdujo una idea. ¿Y cómo era esa idea? Obviamente era malvada. Pero principalmente, o de ahí viene esa maldad, era en contra de la idea que Dios había dado a el hombre y la mujer. Cualquier idea infiel, y es infiel porque no se ajusta al estándar de Dios, a la palabra de Dios, es una contienda. ¿Y contra quién peleas cuando metes ideas contrarias a la palabra de Dios? Sobre aquel o contra aquel que profirió la palabra, o sea, contra Dios. Así que tengamos mucho cuidado de no hablar en contra de Dios, y aunque podamos disfrazarlo de muchas cosas, de no hablar en contra de la causa de Dios y de no pensar en contra de la palabra de Dios. Ahora, este pensar en contra de la palabra de Dios tiene que ver también con una mala intención, con algo que se está haciendo a propósito, ¿verdad? ¿Para qué? Para fragmentar. Y cuando se mete ahí una espinita de, híjole, ¿qué crees? Híjole, es que tienes que tener cuidado con esta persona, ¿no? Porque no tiene las mismas posturas que yo. Tienes que tener cuidado. ¿Qué le estás diciendo a tu hermano? Pues al menos le estás diciendo hereje, o al menos le estás diciendo infiel, ¿no? A la palabra de Dios. Pero cuando eso se hace con ligereza, hay que tener cuidado, porque probablemente quien esté equivocado eres tú. ¿Has contrastado lo que estás diciendo con la palabra de Dios? ¿Has estudiado la palabra de Dios como para lanzar ese tipo de acusaciones? Porque si tu acusación es cierta, entonces tienes que hacer lo que también el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo y Tito. Debes de sacarlo de la congregación, debes exponerlo, debes confrontarlo. Incluso dice Pablo, cállalos.
Porque si entonces tú acusas de eso a tu hermano, entonces toma las medidas que la misma palabra de Dios dice. Pero si no es así, entonces estás metiendo una espina y creando una ranura ¿en qué? En la unidad. Ten mucho cuidado con lo que hables y con lo que pienses acerca de tu hermano, porque tu hermano también fue comprado por precio de sangre. Y esto es un llamado a todos nosotros, a que examinemos nuestros corazones. Porque es duro. Y más de los que hablamos aquí al frente es duro. ¿Por qué? Porque incluso se nos da una responsabilidad aún mayor acerca de esto. Así que, hermanos, tomemos en cuenta la exhortación del apóstol Pablo. Filipenses 2:15. ¿Cuál es el propósito de que no murmuremos ni contendamos contra la palabra de Dios, contra el cuerpo de Cristo? Para ser irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación, generación maligna y perversa, que veíamos en Deuteronomio 32:5. Una generación torcida, ¿verdad? Y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La palabra irreprensible, ¿sabían ustedes que en esa oración o en esa frase se encuentra 2 veces? La palabra irreprensible en griego es amumetos. Y esta palabra se utiliza precisamente para el propósito, ser irreprensible. Pero también para describir cómo es un hijo de Dios, sin mancha. ¿Se acuerdan cuando decíamos que de los hijos de Israel era la mancha? Bueno, ¿cómo debían ser ahora estos hijos de Israel? Porque ¿sabían ustedes que la iglesia es Israel también? Es el pueblo de Dios. En Efesios se hizo precisamente una aclaración por parte del apóstol Pablo. ¿A qué? A tumbar la barrera que había entre los dos pueblos, entre los judíos y los gentiles. Y en Gálatas el apóstol Pablo, él va a decirnos cuál es la característica de un hijo de Dios. ¿Cuál es? Que creen en Cristo. No puedes ser hijo de Dios si no crees en Cristo. Por lo tanto, los judíos que creen en Cristo, los gentiles que creen en Cristo, son hijos de Dios. Ahora, ¿cuál era la característica de Israel? ¿Por qué muchos de ellos deslizaron? ¿Por qué muchos de ellos cayeron? Fíjense que había un falso sentido de seguridad en la salvación. ¿A causa de qué? De la nacionalidad. A causa de ser sangre de Abraham. Pero entonces vamos a ver un contraste entre Israel del Antiguo Testamento, que está conformado de hombres que muchos de ellos no tuvieron fe en Dios, y el nuevo Israel, que es conocido por Dios. 5:1, que al ser hijos de Dios somos llamados hijos amados. Como leíamos con Richard en Mateo 5, 14 al 16, somos llamados a ser luz del mundo. En Hechos 2:40 somos mencionados como salvos de esta perversa generación, o llamados a ser salvos de esta perversa generación. Este es un contraste entre los salvos y los no salvos. Y en 1 de Timoteo 3:2 y Tito 1:6 al 7, vemos que hay un requisito de irreprensibilidad. ¿Para quién? Para los ancianos. Pero ¿sabían que esta irreprensibilidad no es exclusiva de los ancianos? Sino que es de los hijos de Dios. Ahora, aquellos que son encontrados sin mancha, sin culpa, pues son nombrados como ancianos, ¿verdad? Aquellos que han alcanzado cierta madurez. Pero vamos a ver que ese propósito de ser luz en el mundo nos va a recordar al sol
y a la luna. ¿Por qué? ¿Qué palabra utiliza Pablo? Luminares. Y esta palabra luminares nos da el sentido de ser estrellas. Ahora, no estrellas para lucirnos, ¿verdad? Las estrellas que conocemos en el mundo de, ay, no, mírenme. No. Sino más bien, la estrella que hace en la noche. Contrasta, ¿verdad? La oscuridad. Y es visible. ¿Qué quiere Pablo que seamos nosotros? Visibles, ¿por qué? Por nuestra santidad. Por ocuparnos de la salvación. No visibles por actos de murmuración y contienda. Porque hoy en día muchas personas dicen, no, ni me voy con los cristianos. ¿Por qué? Esos se la pasan peleando. Esos están peor que los que estamos en el mundo, ¿no? No, para ser así, pues mejor me quedo igual. No visibles en el sentido de que somos santos. De hecho, el término santo es ser único, ser diferente a los demás. Dice Filipenses 2:16 que la forma en que podemos ser santos es asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida, viviendo conforme a la palabra de Dios. Dice Pablo también que él espera que ellos sean así para que en el día de Cristo él pueda gloriarse. ¿De qué? De que no ha trabajado en vano, de que no ha corrido en vano. Pablo nos está diciendo que va a haber un momento en la eternidad, un momento en el que vamos a comparecer ¿ante quién? Ante Cristo. ¿Quiénes vamos a comparecer ante Cristo? Los creyentes. ¿Sabían eso? Que hay un juicio de creyentes y no creyentes, pero también hay un juicio exclusivo de creyentes. Y ahí todas nuestras obras van a pasar por fuego. Y muchas de esas obras se van a quemar. Pablo dice, yo no espero que lo que haya hecho sea hueco, sea vacío, sea en vano. Yo espero que en realidad esta exhortación les sirva a ustedes. Que si ustedes viven conforme a la palabra de verdad, si ustedes viven como luminares en el mundo, como estrellas, como decíamos, contrastando, diferenciándose por esa vida de piedad y obediencia, bueno, eso sea, ¿qué? Mi gloriar. Y la palabra gloriarme puede ser utilizada en negativo, en un sentido negativo de que una jactancia, ¿no? De, ay, me siento mucho. Pero esa jactancia apunta al hombre. La palabra aquí, el sentido es un sentido de poder, dar honra y gloria a Dios, pero de regocijarse también en lo que Dios ha hecho en mi vida. Por eso Pablo les dice, ocúpense. Ustedes son responsables de lo que hacen. Lo que hacen va a tener consecuencias eternas. Lo que hacen, ustedes van a saber si se avergüenzan cuando estén delante del Señor, o si en verdad se glorían, se regocijan, se alegran de que eso haya sido así. Y por último, hermanos, porque Dios nos ha dado una familia para gozarnos, debemos regocijarnos con ellos. Filipenses 2:17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Pablo espera gozarse y regocijarse en el día del Señor, pero en la actualidad él ¿qué? Se goza y se regocija con sus hermanos. Y vamos a ver que esta palabra gozo y regocijo, bueno, provienen de la misma raíz, pero el gozo tiene que ver con algo individual, con algo particular, con algo que yo siento. Pero el regocijo tiene que ver con ese mismo sentimiento de alegría en compañía de otros. Por lo tanto, Pablo está diciendo, bueno, aunque yo sea sacrificado, es más, yo me voy a alegrar. ¿Y el sacrificio qué? Pues es doloroso, ¿no? Pablo pone este ejemplo de un sacrificio pastoral.
He escuchado personas que dicen, no, ni te esfuerces, no, ni te malgastes, no hagas esto porque no. Hay que cuidar primero la salud, ¿no? Antes que el ministerio. No, si eso va a repercutir en su salud, no, ya el evangelio se predicará en otra ocasión. Pero ¿qué dice Pablo? Yo me entrego como una libación, y la libación era un vino, un líquido que se vertía sobre el sacrificio, era ya la parte culminante, ya lo último. Como diciendo Pablo, si ya incluso tengo que derramar mi sangre, morirme, si es necesario, por causa de ustedes, porque ustedes, en verdad, sean edificados y vivan en santidad, pues yo lo voy a hacer. Y me gozo. Finalmente Pablo dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hagan lo mismo que yo estoy haciendo. Sean partícipes de esta salvación. Porque la salvación no se vive individualmente. ¿Sabían eso? Se vive en conjunto. Y lo que yo haga tiene repercusiones para mi hermano. Y lo que no haga también. Ciertamente tengo beneficios para gozarme individualmente, pero el propósito es que nos regocijemos todos juntos. Todos juntos, en el vínculo de la paz, en la unión del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, sed santos, ¿por qué? Dios es santo. En Deuteronomio 32:5, como mencionamos, hermanos, hay un llamado de atención, incluso una evidencia de que Israel se apartó del Señor. Y vamos a ver ese contraste entre Israel y la iglesia. Israel en el Nuevo Testamento es utilizado como un ejemplo negativo. El nuevo Israel, o la iglesia, que es el verdadero Israel, o bueno, el Israel de Dios, es que exhortado a no imitar el pecado en medio de esta generación. Uno pecó, la iglesia es exhortada a no pecar. Unos son llamados mancha, los hijos de los hijos es la mancha. Otros son llamados ¿a qué? A ser sin mancha, a ser irreprensibles. Unos murmuraron y contendieron y cayeron. Somos llamados nosotros ¿a qué? A no murmurar ni contender, para no caer, sino ser diligentes en la salvación. Unos son llamados generación torcida y perversa. Nosotros somos llamados a resplandecer en medio de esa generación maligna y perversa. Unos se comportaron como un hijo no amado y despreciaron al Hijo de Dios. Pero nosotros tenemos al Hijo de Dios, ¿y qué? Por lo tanto somos hijos de Dios. Los dos tenían la misma encomienda, ser luz, ser luminares, ser santos. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento dice que seamos santos porque Dios es santo. Los dos tenían el mismo llamado. La pregunta para nosotros es, ¿qué tanto estamos siendo luz? ¿Toda nuestra vida está volcada para el Señor en santidad? ¿Consideramos que nuestra vida tiene repercusiones para la iglesia, para el pueblo de Dios? ¿Consideramos que nuestra vida tiene repercusiones para la sociedad que está perdida allá afuera? ¿Lo consideramos? Ocupados de su salvación, hermanos. Hagamos todo sin murmuración y contiendas. Y regocijémonos en la salvación. Aunque eso nos cueste la vida, con tal de edificar a la iglesia de Cristo. Seamos santos porque el Señor es santo. Terminamos, hermanos.